botoncito de grabar. Ya. Entonces, ahora sí, estamos ya grabando. Y empezamos entonces la clase y vamos a... Lo primero que me gustaría que revisemos es el aula. Porque aquí hay varios cambios. Ustedes conocían el aula como era antes, en relación a lo que es ahora, ¿cierto? Ha cambiado bastante. Bueno, la principal es el tema de las notas. Nosotros me parece que no alcanzamos a tener un control, así es que nos estaríamos jugando con el total. O sí, no, si tuvimos un control, tenemos un control. Entonces esa nota va a valer 20% y el resto sería, el 80% sería la nota del certamen, que sería, como ya les había adelantado un poco, sería online y sería una prueba de alternativa. El tema de la plataforma es algo que todavía no nos decidimos. Por una parte, estamos evaluando usar el mismo sistema de aula, pero eso tenemos que ir durante enero, vamos a ir haciendo más evaluaciones. De hecho, yo voy a hacer una pequeña prueba, el aula permite hacer algunos test, entonces yo voy a hacer unos test en este contexto, por una parte para probar si el aula nos soporta bien el tema de las evaluaciones, y por otra parte también como para medir si ustedes están estudiando o no están estudiando y qué podemos hacer para mejorar el rendimiento también. Eso por una parte. Y hay otra alternativa también, y que es hacerlo en otra plataforma, pero eso tampoco está finalmente decidido. Lo que sí está decidido es que vamos a hacer solamente un certamen, que va a ser de alternativa durante el mes de febrero. Bien, entonces, como mencionaba, aquí tenemos el aula y el cronograma ha ido cambiando en realidad con el tiempo. Nosotros nos costó bastante consensuar un cronograma. No estábamos muy de acuerdo con los profes de cómo hacerlo. Este es más de 11 precálculo, ¿sí? Entonces, aquí entonces tenemos esto está cambiado en relación a lo que originalmente era, en el contexto de esta fase online. A nosotros nos recomendaron que cambiáramos el aula y que pusiéramos por semana, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer el repaso sería previo, ¿cierto? Sería esta semana 1. Lo que va a hacer funciones va a ser la semana 2. Empezamos básicamente funciones en esa semana. Como ustedes pueden ver, ahí ya tengo un documento que se llama semana 2, funciones. Ese documento lo vamos a mirar de inmediato. Vamos a hacer clic. Y vamos a mirar ese documento. Se fijan ustedes que el documento, ¿cierto? Entonces habla de lo que va a ser esta segunda semana. Nosotros, en realidad, como tenemos solamente un certamen al final de febrero, vamos a poder tomar la decisión de ir adelantándonos o quizás un poco atrasándonos en relación al cronograma que recién estamos planteando. La idea es ir pasando la materia y ir viendo la materia en su cabalidad. Ya, entonces, estamos... Ah, miércoles, ¿están viendo esto, no? Alt H. Pongo el Alt H, se supone que es para el... mira, aquí han llegado ya más personas. Tenemos a Antonella, a Felipe y dos Francisca. Ya. Entonces, bien, si ustedes no se escuchan bien, ustedes yo les voy a pedir que vayan al chat, me escriban, o si no, tienen la otra opción de levantar la mano, ¿cierto? Hay una opción ahí que dice levantar la mano y ustedes pueden entonces ahí hacer alguna consulta. Yo en este modo los tengo a todos bloqueados el micrófono para no sentir, no distraerme con el ruido de lo que es los audífonos de ustedes. Ahora no sé qué cosa apreté que me fui por otro lado. Pum, ahí. Ya, entonces como decía, estábamos revisando este primer documento, que es el de funciones. Quería explicarles porque básicamente todas las semanas
yo voy a ir subiendo un documento de este mismo estilo. Entonces, hoy día no vamos a empezar con funciones. La idea es que hagamos un repaso, digamos, de lo que hemos visto anteriormente y sobre todo, a lo mejor después, algunas consultas que tengan ustedes. Y eso, ahí está. Ya, entonces mira que acá tengo el documento. Como mencionaba, en estos documentos siempre vamos a tener la misma idea, que vamos a tener la definición, ejemplos, después vienen algunas observaciones, comentarios, ejemplos. Aquí en este documento yo hice una distinción porque hay algunos que se llaman ejemplos y otros que se llaman ejercicios. Entonces, los ejemplos son bien simples. En cambio, los ejercicios son más complicados, ¿no? En el otro documento que estoy haciendo para la semana, yo ya estoy adelantando la semana 3, 4 y 5, así voy. Entonces, en esos documentos, ustedes van a dar cuenta que solamente puse ejercicio, ¿no? Porque todos los problemas van a ser más complejos. Entonces, ahí tengo, ¿ven? Entonces están los ejemplos y están todos resueltos, ¿no? Todos los ejercicios están resueltos. Esto es mucho más extenso en realidad de lo que nosotros podríamos haber hecho en clase, para ser sincera. Sobre todo en la parte que viene después de algunas funciones especiales. Y ahí me fui con más detalle para indicar algunas funciones que son particularmente interesantes e importantes, que quizá en muchos casos no los vamos a ver todos nosotros ahora, pero sí en algún momento les van a aparecer en el contexto de los cursos de matemáticas. Entonces ese era, como mencionaban, el documento que se llama Semana 2 Funciones. Después hay otro documento que no lo voy a abrir, que se llama Ejercicios Propuestos, Funciones. Eso, semana a semana también voy a ir subiendo estos ejercicios propuestos para que les quede a ustedes. Y así entonces vamos a continuar. Como se fijan ustedes, por ejemplo, semana 3 en realidad tenemos 2 temas. Yo todavía no los subo porque en realidad todavía no los termino de hacer, y aquí voy a subir 2 documentos. Documentos van a ser PDF y van a tener entonces, van a estar los contenidos, con mucho detalle. Yo estoy tratando de escribir todo con mucho detalle, no solamente una PPT como están en el contexto de los documentos formales de lo que es el curso. Bien, entonces sí vamos a continuar, semana 4, 5, 6, 7, Ahí, esa semana 7 es entonces el certamen. Después vamos a revisar el documento propiamente tal del cronograma. Si ustedes se fijan acá, entonces dice material de años anteriores, y aquí están algunos certámenes, pautas. ¿Sí? Lo que voy a agregar, estaba pensando ahora, que aquí al final también voy a agregar las PPTs de los años anteriores, ¿no? O por aquí las voy a ir poniendo. Si ustedes se fijan, entonces aquí está semana 1, sería lo primero que tenemos que abordar, y que es un repaso de lo que habíamos hecho anteriormente. ¿Por qué, se preguntarán ustedes, tan importante hacer un repaso de esto? Y pues resulta de que en el contexto de funciones, cuando nosotros hablemos, por ejemplo, de dominio y recorrido, es muy común plantear alguna función, por ejemplo, que tenga una raíz cuadrada. Y dentro de la raíz cuadrada, entonces va a haber algo, una expresión algebraica. Y nosotros vamos a necesitar, para que esa función esté bien definida, y que sea positiva. Y ahí entonces vamos a retomar el tema de la resolución de inecuaciones. En el documento, y ya se los adelanto, en este documento que se llama Semana 2 Funciones, ahí ya hay algunos ejercicios donde salen funciones en ese contexto. Y yo simplemente puse, hay que resolver la inecuación, equivalente, y la cosa está resuelta, ¿no? Eso me lo salto porque obviamente es un tema que nosotros ya debemos dominar. Bien, como comentaba, antes de otras cosas me gustaría revisar el cronograma propiamente tal. Nosotros estamos planteando, como mencionaba, hemos tenido varias versiones del cronograma porque hemos ido perfeccionándolo y tratando de estar de acuerdo. La idea entonces es partir con este repaso para después tomar funciones e ir desarrollando los contenidos hasta llegar al final, que sería el certamen, probablemente el miércoles 19 de febrero. Si eso nos permite estar al día, ustedes saben que nosotros tenemos 3 paralelos en Mate 11. Entonces la idea es que vamos a tomar solo un certamen,
en esta modalidad online, probablemente va a ser el mismo día o la misma hora. En el caso de que a ustedes les va mal, entonces van a quedar en situación pendiente. Y eso significa entonces que en esta fase 2, que todavía no tenemos muy claro en realidad cómo se va a desarrollar esa fase 2, en esa fase 2 entonces ustedes tendrían la opción de rendir alguna otra evaluación. Si a ustedes en cambio les va bien, entonces están aprobados de inmediato y esa nota la vamos a subir en cuanto tengamos los resultados ya en febrero, como comentaba, y van a estar entonces en este estado de aprobado. La idea, ¿cierto?, de la dirección del Departamento de Matemáticas y las instrucciones que nos han dado también la Vicerrectoría Académica es que nosotros no podemos hacer llamados a congregar estudiantes ni venir a la U, sino que la idea es que todas estas actividades sean online. Por eso es tan importante una pregunta que yo les había planteado en algún momento, el tema de qué tan buena es la conexión de ustedes. Por una parte, como mencionaba, la idea es que yo voy a grabar las clases y por tanto van a tener ese material. Pero también, por otra parte, puede suceder que cuando estemos haciendo la evaluación, ni Dios lo quiera, pero puede que te falle la internet. A todo esto, yo hoy día en la mañana hice una clase, yo estoy acá, todo esto acá en mi casa. Ahora estoy en el patio porque descubrí que el mejor lugar donde tengo internet es en el patio. Hoy día en la mañana hice una clase y estaba adentro de la casa y se me cayó la internet 3 veces en lo que hice la clase. Entonces el video quedó horrible y los estudiantes quedaron todos colgados. Porque yo seguía hablando y hablando y hablando y estaba entera pegada. Bueno, obviamente después me dijeron, profe, ahí se quedó pegado el video. Pero bueno. Entonces, en ese contexto, ¿cierto? Es importante conocer los problemas que ustedes pueden tener. Bien, entonces eso era lo que yo quería comentar y vamos entonces a terminar con esto del... Ah, no, perdón. Terminé con lo que compartí. ¿Hay alguien que tenga alguna consulta? ¿Consultas? ¿Alguna pregunta? La pueden escribir por el chat, me pueden levantar la mano y yo les doy la palabra. Estoy viendo aquí, tengo una Francisca, otra Francisca, Felipe y esta Antonella. Pero no veo más gente. Y en el chat no me responden nada. Quería aprovechar en realidad de hacer otro comentario. Y tiene que ver, antes de empezar con el resumen, quería hacer un par de comentarios en relación a habilidades o competencias, ¿no? En el contexto de la matemática, nosotros siempre hacemos y destacamos esto de que la matemática nos permite a nosotros desarrollar ciertas habilidades, como son, por ejemplo, el pensamiento abstracto, como es el trabajo en equipo, como es los procesos lógicos, y por eso se llama lógica matemática, ¿cierto? Que son esenciales en un ingeniero. Bajo esta lógica, ¿cierto?, de las clases online, obviamente que estas habilidades las desarrollamos, excepto la que sería de trabajo en equipo. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que el trabajo de equipo se desarrolla a través de las matemáticas en nuestras clases, que son, bueno, de hecho, súper estructuradas y una cátedra muy rigurosa, en el sentido de que yo me paro frente a la pizarra, hablo como loca y después ustedes hacen alguna que otra consulta. Pero el trabajo en equipo viene por la parte de ustedes, ¿no es cierto? Porque ustedes se juntan a estudiar, hacen las ayudantías y trabajan, ¿cierto? Solos o con sus compañeros. La lógica siempre nosotros pedimos es que traten de que se esfuercen para trabajar en grupo, para que justamente ese tipo de habilidades la desarrollen. Ahora, en cambio, estamos trabajando en una modalidad online, entonces no tenemos ese contacto humano, ni nosotros, ¿cierto? Ni ustedes, bueno, menos que se puedan juntar, qué sé yo. Entonces, yo creo que aquí hay un llamado a analizar otro tipo de habilidades, como por ejemplo es la organización, ¿sí? Yo creo que, yo supongo en realidad que por eso la dirección, la Vicerrectoría Académica en realidad fue la que pidió que nos manteniéramos los mismos horarios de clase, para mantener, ¿cierto?, la misma estructura y poder trabajar
todos en el mismo horario anterior y poder cooperar en ese contexto para esa habilidad. Pero además de eso, ustedes van a tener que estudiar de forma independiente. Y eso también es un tema bastante desafiante. Así que esas son algunas cosas algo que quería comentar. Y otra cosa que quería comentar es en relación a, lo voy a anotar por aquí, algunas preguntas que me habían hecho. Algunas preguntas que me hicieron fue justamente el tema del horario de clase. Yo en principio había pensado cambiar el horario de clase, pero después me dijeron que no, que había que mantener el horario normal, así que vamos a mantener el horario normal. Las clases van a ser subidas, como mencioné. Estoy mirando las preguntas que salieron en el formulario que les envié la otra vez. Así que van a ser subidas. Y las evaluaciones, como mencionaba, son vía... las evaluaciones son... son subidas al aula. La idea no es recargar el aula, entonces la idea es que yo les voy a mandar algún link, ¿cierto? Para que ustedes tengan acceso a eso. Y además, en todo esto hay otros videos más que nosotros vamos a subir, no solamente los videos de nuestras clases, sino que además el Departamento de Matemáticas está trabajando bastante intenso en realidad para desarrollar algunos videos con los contenidos y algunos ejercicios resueltos. Así que eso también lo vamos a subir al aula. Y entonces me gustaría que revisemos, vamos a ir revisando esto. Tengo que ir al... Aquí. Ya, entonces voy a compartir de nuevo en el aula. Vamos a compartir un documento que está en el aula para que lo vamos revisando ya en el contexto, ¿cierto?, haciendo un resumen. En la primera semana de clases nosotros hablamos de las propiedades de los números reales en el contexto sobre todo de lo que se refiere al orden. Los números reales, cuando nosotros planteamos, ¿cierto?, la idea de los números reales, sabemos que estos números, ¿cierto?, tienen básicamente tres tipos. No diría yo básicamente, no es correcto esa palabra. Tienen muchas propiedades, pero diría las más importantes. Los números reales tienen tres tipos de propiedades que son las más importantes. La primera, que es la que nosotros ya conocemos y hemos trabajado con eso desde muy chicos, ¿cierto? Y se refiere a la estructura de cuerpo. Cuando nosotros hablamos de conmutativa, asociatividad, distributiva, o hablamos de la existencia de los neutros y de los inversos aditivos. Y eso para las dos operaciones que nosotros conocemos. Entonces, en esta primera parte del documento, ¿cierto? Yo les planteo a ustedes, estamos revisando, como dije, el semana 1, están las propiedades de cuerpo, que son las que nosotros conocemos. A lo mejor lo más novedoso que tiene es que ya no están escritos con números como uno los conoce en el colegio, ¿cierto? Que ahí te dicen 3 por 4, igual que 4 por 3, sino que aquí salen con letras. Porque las letras para nosotros representan números. Y eso entonces, como diría yo, es lo más esencial. Después entonces partimos con una definición que es la que se llama valor absoluto. Nosotros ya lo habíamos comentado, ¿cierto? Valor absoluto se refiere a una propiedad, una definición, ¿cierto? De hecho, la vamos a retomar después cuando hablemos de funciones. Por eso insisto que es tan importante esto que estoy comentando de hacer un repaso, porque el valor absoluto en sí es una función. Entonces, se refiere al valor absoluto cuando yo tengo un número y a él le aplico esto de valor absoluto, y lo que hago es dejarlo con el signo positivo. La razón de valor absoluto en realidad está relacionado con, por ejemplo, tiene varios contextos de relación en valor absoluto. Uno de ellos es el contexto de distancia. Entonces, cuando yo digo que voy de mi casa a la casa de mi mamá, es la misma distancia que de la casa de mi mamá a donde estoy yo. Y eso, ¿cierto?, es lo que nosotros hablamos entonces de valor absoluto, y es una noción similar a la de distancia, porque no tiene un signo asociado, positivo, en realidad. Bien, y por eso entonces nosotros decimos que si digo valor absoluto de x, esto va a ser igual a x, siempre que la x sea positiva. Por eso yo digo valor absoluto de 5, y digo eso es 5. Si en cambio
digo que ese número es negativo, entonces escribo valor absoluto de ese número, y lo que hago es cambiarle el signo. Si yo digo valor absoluto de menos 7, entonces voy a decir que eso es 7. Se fijan porque estoy diciendo menos 7, me da 7. De esa es la forma entonces que nosotros estructuramos y definimos el valor absoluto. Obviamente que tiene propiedades, que son las que planteamos también, que están planteadas acá en ese documento. No es la idea tampoco detenernos tanto como para ir uno a uno comentando las propiedades en este contexto, sino que básicamente revisarlas en forma general. Bien, entonces como decía, tenemos esas propiedades y que son las de valor absoluto. Otra cosa que quería comentar, fíjense en esta última propiedad que aparece aquí, que se me da vuelta el café, porque este es otro contexto en el que aparece el valor absoluto. Cuando nosotros decimos raíz de un x al cuadrado, eso es igual a valor absoluto de x. Voy a ir acá. Quiero hacer quiero hacer un comentario nuevamente. Voy a usar una PPT, porque quiero insistir con esto. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿cómo se saca esta cuestión? Estoy con tengo un problema con el mouse. Entonces, bueno, pero lo voy a escribir aquí. Entonces, bueno, les digo que ayer me pasó que se me cayó un vaso de agua encima del computador, así como justo ahora. Y entonces el touchpad de mi notebook no está funcionando. Entonces no puedo hacerle el botoncito. Yo voy a ir al diseño. Ya, no importa. Voy a escribir así nomás. Entonces, lo que yo estaba comentando. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos x cuadrado igual a 9, ¿cierto? Nosotros, estoy pensando en esto como una ecuación y digo resolver. Y tengo x cuadrado igual a 9. Entonces nosotros siempre decimos, bueno, yo saco la raíz cuadrada, aplico raíz cuadrada, otra forma de decirlo, y entonces me queda a ambos lados de la... que me puse tiritona. A ambos lados de la igualdad, yo escribo raíz cuadrada de la expresión completa, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, si yo dijera que x es igual a 3, con eso estoy diciendo que en efecto esa es una solución, pero lo que yo tengo que observar es que en realidad no me basta con que, o sea, no es solo esa la solución, porque hay otra opción, que es la que llamamos x igual a más 3. Sabemos que las soluciones de las ecuaciones corresponden a números que verifican la ecuación. Si yo reemplazo el x igual a 3 en la ecuación x cuadrado igual a 9, lo que obtengo es algo verdadero. Me da 9 igual a 9. Pero si reemplazo el número menos 3 en la misma ecuación, me va a dar también algo verdadero. Y eso es porque justamente también es una solución. Aquí entonces otro contexto donde aparece esta idea, ¿cierto?, del valor absoluto. Aquí nosotros podemos decir entonces que en realidad esa raíz cuadrada de un x al cuadrado es lo mismo que decir valor absoluto de x, y eso es igual a 3. Y entonces nosotros con eso decimos que al usar la definición de valor absoluto, yo obtengo, ¿cierto?, estas dos soluciones, el 3 y el menos 3. Ahora, quería aprovechar también de comentar otra cosa acá, porque es muy común en el contexto de expresiones algebraicas, ¿cierto? A veces cuando uno está trabajando con productos notables, que uno escribe lo siguiente. Entonces, uno dice, mira, esto es siempre verdadero. Y la verdad es que no es siempre verdadero. Y sobre todo ahora, en el contexto de funciones, para nosotros es muy importante darse cuenta que eso no siempre va a ser verdadero. Esto en realidad es verdadero solo cuando las x son positivas.
Si ya la X es negativa, fíjese lo que pasaría si yo tomo esta igualdad y reemplazo un número X igual a menos 3. Si lo reemplazo en la expresión que está a la izquierda, igual que en el caso anterior, voy a decir que voy a tener 3. Es menos 3 al cuadrado, me da 9, raíz cuadrada de 9 me da 3. Pero si yo reemplazo ese menos 3 a la derecha, ¿se dan cuenta que eso no está definido? Entonces esto no es verdadero siempre. Y eso es justamente un tema muy importante que uno tiene que considerar, que es dentro del contexto de funciones lo que nosotros llamamos el dominio de definición de una función. Bien, eso como comentaba es algo muy importante para nosotros en el contexto de lo que son funciones. ¿No? ¿Algún comentario? ¿No? Ya, entonces vamos de nuevo al... Insisto con que si tienen algún comentario pueden levantar la mano o bien escribir algo en el chat. Bien, entonces como me decía, estamos acá revisando este documento que se llama semana 1 y teníamos las propiedades de valor absoluto. Y aquí entramos entonces a un tema que es extraordinariamente importante y es lo que se llama el orden. Dentro del contexto de los números reales, como mencionábamos, son 3 propiedades que son muy importantes. Y esto para nosotros el orden es lo que da inicio, ¿cierto?, al tema de las inecuaciones. Y que, vuelvo a insistir, son muy importantes para lo que vamos a hacer en el contexto de funciones. Entonces, para nosotros en este contexto y para dar esta definición, nosotros dijimos que X e Y son números reales y definimos entonces lo que significa que X es mayor que Y, X mayor o igual que Y. Se fijan, y aquí les recuerdo lo que nosotros vimos en Mate 10. Eso es un O. ¿Se acuerdan? El O matemático implica que cualquiera de las dos puede ser verdadera, entonces toda la sentencia es verdadera. Si digo entonces la otra definición fue X es menor que Y, X es menor o igual que Y. ¿A qué me refiero con esto? Si yo digo 3 es menor que 3, ¿eso es verdadero? No, no es verdadero, porque el 3 es igual al 3. En cambio, si yo digo X es menor o igual que 3, ¿es verdadera esa expresión? Sí, es verdadera, porque es justamente igual. Ya, eso entonces es una observación. El orden, entonces aquí verifica un axioma, que es este del orden, y es que nosotros podemos decir de un número cualquiera, para cualquier número real, nosotros siempre podemos decir si ese es positivo, negativo o igual a 0. ¿Cierto? Es básicamente tres casos en los que puede caer un número. Obviamente que esa O, en este caso, es excluyente, porque yo no podría tener un número que fuera positivo, a la vez negativo, o que fuera 0. Ahí hay una exclusión. Y aquí les recuerdo también que nosotros también conversamos de esto en Mate 10, esa excluyente, ¿cierto? Y el ejemplo clásico que uno puede dar es, por ejemplo, cuando tú vas a almorzar a algún lado y al final del almuerzo te ofrecen un té o un café. ¿Qué significa eso? Que vas a tomar uno de esos. No puedes pedir el té y el café al mismo tiempo, como raro. Ya. Entonces, como mencionaba, ese es el axioma de orden de los números reales, que es bastante importante. Después definimos los intervalos y acá entonces recordamos el uso de los corchetes. Hay básicamente 2 alternativas. Uno son los corchetes o bien hay otra alternativa que es para los conjuntos que son abiertos, que no contienen al número, y es usar los paréntesis que son redondos. ¿Sí? Pero en el caso de los conjuntos que son cerrados, ¿qué quiero decir con eso? Que incluyen uno de los extremos, eso entonces siempre son con el corchete que apunta hacia el número. Ya. Entonces los intervalos, ¿cierto? No los vamos a repasar ahora, podemos revisar algún ejercicio después donde aparezcan estos corchetes. Ya, entonces planteemos el tema de las inecuaciones. Las inecuaciones corresponden, ¿cierto?, a desigualdades. Y son desigualdades que van a ser verdaderas en algún contexto para algunos números. Si bien es cierto también, hay algunas inecuaciones que van a ser verdaderas para todos los números reales. También a veces aparece. O también podría suceder incluso que una solución no tenga nunca solución. Es muy común entonces para nosotros plantear las inecuaciones en el contexto de S como el conjunto solución.
porque en este caso van a aparecer justamente estos conjuntos definidos usando corchetes. Bien, cuando nosotros tenemos entonces inecuaciones, vamos a básicamente hablar de inecuaciones de primer y segundo grado en este momento. Nosotros las escribimos y son muy similares, ¿cierto?, a una ecuación de primer grado o una ecuación de segundo grado. La diferencia, ¿cierto?, es que en vez de tener un signo igual, vamos a tener un menor o igual, un mayor o igual, o etcétera, las cuatro alternativas que tenemos. Y en el caso de una inecuación que sea inecuación o desigualdad, lo mismo en realidad, que sea lineal o de primer grado, ¿cierto?, que son conocidas de esa forma, lo que usamos las propiedades que nosotros ya conocemos, ¿cierto?, de los números, incluso de la misma operatoria de los números reales, y el único problema que nosotros tenemos acá es dividir por un número o multiplicar por un número que sea negativo, porque nosotros entonces la inecuación se va a alterar. Básicamente, en realidad, para ser más precisa, yo puedo multiplicar y puedo dividir por un número que sea negativo, pero me va a cambiar el orden, va a cambiar el signo de la inecuación. El tema es que yo no puedo multiplicar o dividir por una inecuación por algo que no sé qué signo tiene. Y por eso entonces después planteamos otras estrategias para resolver ese tipo de inecuaciones. Bien, aquí entonces tenemos algunos ejercicios resueltos. Ustedes lo pueden revisar, se fijan acá. Vamos a revisar el primero. En esto tengo una inecuación justamente de primer orden. Es muy común entonces, como tengo en esta tengo este es el ejercicio resuelto 1A. Entonces tengo una inecuación donde tengo una fracción. Empieza con 7x más 2 dividido en 4 menos 1, estrictamente menor que la fracción que tiene 2x más 5 en el numerador y el 2 en el denominador. Todo eso más x. Entonces resulta fácil multiplicar por el mínimo común múltiplo, que sería 4, para que la inecuación quede lineal, una sola línea. Y entonces ahí tenemos 7x más 2 menos 4, estrictamente menor que 4x más 10 más 4x. Estamos multiplicando por 4. Agrupamos los términos, ¿cierto? Al agrupar términos no tengo ningún problema. Se suman y se restan sin ningún problema. Y después entonces nos queda la expresión menos x estrictamente menor que 12. Cuando multiplicamos entonces por menos 1, porque las soluciones siempre se despejan en términos de x, cambia la inecuación, el sentido de la inecuación, y entonces ahora nos queda x estrictamente mayor que menos 12. Y así entonces nuestra solución va a ir desde el abierto, menos 12, al más infinito. Ahí entonces el corchete tiene que quedar marcado hacia afuera para que señale justamente que el menos 12 no puede ser solución. Y entonces, como ven, acá en este contexto hay varias inecuaciones que están resueltas. Y también aquí hay algo que en realidad nosotros no usamos mucho, que son las ecuaciones con valor absoluto, pero son interesantes para poder hacer algunos problemas de operatorio. Y tenemos un teorema. ¿Revisamos un teorema todo esto? Parece que no. Voy a retroceder, perdón. Acá está. Eso no lo comentamos. Cuando tenemos una inecuación con valor absoluto, la idea entonces es que el valor absoluto quede hacia un lado y usualmente lo dejamos al lado izquierdo, y todos los otros términos van a quedar a la derecha. En el caso nuestro, estamos planteando básicamente dos escenarios que son muy simples y que digo, valor absoluto de x mayor o igual que c, y el otro caso sería valor absoluto de x menor o igual que c. Y entonces ahí los dividimos en esas dos situaciones y operamos de acuerdo al que nos corresponde. ¿Sí? Uno no puede decir, es que a mí me gusta el caso 1 y todas las inecuaciones las voy a resolver por el caso 1. No se puede. Tienen que ser siempre de acuerdo a la inecuación de cómo está escrita. Ya. ¿Cómo vamos con todo esto? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿No? ¿Nadie quiere hacer un comentario? Estoy viendo el chat. No, parece que nadie quiere hacer algún comentario.
¿A todos se escucha bien o no? Sí, creo que, insisto con la idea de que si no se escucha, ustedes me pueden avisar o por el chat o levantando la mano. Bien. Entonces, vamos a continuar revisando esto. Ya, entonces, estamos revisando las ecuaciones, no las vamos a revisar porque como mencionaba, nosotros no usamos mucho esto, pero sí vamos a revisar el tema de, vamos a revisar el problema, esto está en el problema 3, que se llama resolver las siguientes inecuaciones. Vamos a revisar la que es la B. Si ustedes se fijan aquí, entonces tengo un valor absoluto, y dentro del valor absoluto dice, primero una fracción, 2x dividido en 5, más 3. Se cierra el valor absoluto y viene un menor o igual que 2. En este caso corresponde al caso 2, ¿cierto? Y nosotros entonces tenemos que aplicar el teorema. Y aplicamos el teorema y digo, menos 2 es menor o igual que 2x partido en 5, más 3 menor o igual que 2. Si ustedes se fijan, en este caso solamente la x estaba en el valor absoluto. Y por tanto eso me permite a mí, como solamente en los otros extremos tengo números, me permite resolver la inecuación sin ningún problema y despejarla. Así entonces, despejamos la x, restando primero ese menos 3, se resta a ambos lados, a los tres lados en realidad de la inecuación, entonces me va a quedar menos 2, menos 3, en el medio me va a quedar solamente el 2x más 5, no lo hice así, sumé primero. Bueno, hagámoslo como lo hice acá en la hojita, primero sumé lo que está en el medio, perdón. Tenía entonces en el medio 2x más 5, dividido en 5, más 3, entonces sumamos esa fracción y me queda en el numerador 2x más 15, ¿cierto? 3 por 5, 15, dividido en 5. Y ahora multiplicamos todo por 5, la inecuación se multiplica todo por 5, entonces nos queda a la izquierda, menos 10, menor o igual que 2x más 15, menor o igual que 10. Y ahora restamos el 15 a los tres lados. Entonces me queda menos 10 menos 15, eso me da 25. En el medio tenía 2x más 15, como le restamos el 15, nos da solamente el 2x. Y a la derecha teníamos 10 menos el 15, nos da menos 5. Y ahora entonces, dividimos por 2. Dividimos por 2 y ahí me comí, dice dividimos por 2 y seguí exponiendo el 2x, ahí debería haber escrito x, perdón. Y eso significa entonces que mi solución va a ir desde el menos 25 dividido en 2 hasta el menos 2 dividido en 5. Y ahora, como la inecuación se planteó originalmente con menores igual, entonces la solución compete usar los corchetes hacia adentro porque debe de incluir a los dos. Bien, eso es entonces el tema de las inecuaciones con valor absoluto. Voy a seguir avanzando. Aquí hay un tema interesante, un caso interesante, que son estos que aparecen las sumas con valor absoluto. El ejercicio 4 dice probar que la inecuación, y dice valor absoluto, de x menos 5, más, ya cerramos ese valor absoluto, más, ahora otro valor absoluto, de 1 menos x, cierra el valor absoluto, estrictamente menor que 4, hay que probar que eso no tiene solución. En este caso, usar el teorema resulta muy largo y muy complejo. Se puede hacer, los insto a que lo hagan, pero resulta muy complejo porque en realidad lo que sucede aquí es que sale muy largo. En cambio, una estrategia mucho más simple y que corresponde a analizar los casos. Y por eso entonces se divide en los tres casos que se forman. Al tener dos valores absolutos siempre van a haber tres casos. Y son los casos donde justamente cambian de signo. Si uno mira entonces el primer valor absoluto que dice x menos 5, uno dice, bueno, ahí el 0 se produce en el 5. Por tanto, antes y después voy a tener positivos y negativos. En el 1 menos x, que es el otro valor absoluto, digo entonces ahí eso se hace 0 en el 0. Perdón, en la x igual a 1. Y entonces antes y después del 1 voy a tener cambios de signo. Y la idea entonces es determinar esos cambios de signo para poder usar la definición de valor absoluto en realidad, pero para eso tengo que analizar todos los casos posibles. Y eso es lo que está planteado acá y analizado, y de esa forma entonces se llega a analizar que esto no tiene solución.
Bueno, en este contexto, para este tema, hay varios ejercicios propuestos que están en este mismo documento en realidad, que son estos que aparecen acá, también con valor absoluto, hay varios. Y eso sería entonces el resumen, ¿cierto?, de lo que fue la primera parte del curso, que serían las inecuaciones. Ya me pifié. Voy a ir entonces ahora a... Vamos a continuar. Bien, entonces como dijimos, ya revisamos lo que es el semana 1. Vamos a ir a este otro documento que se llama semana 2. En este documento, que es el de semana 2, los temas son las ecuaciones cuadráticas y las inecuaciones cuadráticas con y sin valor absoluto. La ecuación cuadrática. Pero entonces lo primero que... Y esto es muy bueno que lo planteemos ahora, porque justamente en el contexto de lo que es las funciones, hay algunas cosas que yo justamente estaba, como mencionaba, estoy ya planteando, trabajando en eso para la semana siguiente, y esto se relaciona mucho con el tema de funciones en la representación geométrica, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como la parábola. Primero planteamos lo que es una ecuación cuadrática. ax cuadrado más bx más c igual a 0 es lo que se llama una ecuación cuadrática. A, b y c se representan números, y x es la variable que nosotros vamos a despejar. Las soluciones de las inecuaciones, perdón, estoy hablando de ecuaciones, las soluciones de la ecuación cuadrática, igual que en todo tipo de ecuación, corresponden a números que hacen que la igualdad sea verdadera. Y la estrategia de empezar a buscarlas así a locas no funciona. Puede funcionar en algún caso, muy, muy acotado. Pero lo que nosotros planteamos son estrategias. Entonces, aquí planteamos dos estrategias. Una de ellas es la factorización, que es súper aplicable cuando la ecuación es muy simple. Como por ejemplo, lo que vemos acá. En el ejemplo 1 dice 4x cuadrado más 8x igual a 0. Entonces yo digo, ok, voy a factorizar. ¿Y factorizo por qué? Por x. Están los dos sumando. Factorizo por x. Y eso entonces quiere decir que tengo dos factores igualados a 0. Factores, ¿cierto? Es una palabra que implica algo muy importante, ¿sí? Los factores corresponden a expresiones algebraicas que se están multiplicando. Por eso yo digo que x es factor de 4x más 8. O lo mismo es decir que el 4x más 8 es factor de x, ¿cierto? Son dos factores que tienen esa expresión. Y entonces cada uno de esos factores tiene que ser igual a 0 para que la ecuación sea verdadera, porque está igualada a 0. Y acá entonces, imagínense lo siguiente. Si yo les digo, dos números que multiplicados da igual a 0, ¿qué es lo que ustedes saben de inmediato? Que hay uno de ellos que tiene que ser 0, ¿cierto? Es evidente que uno de ellos tiene que ser 0. Y eso entonces es la estrategia que nosotros planteamos como factorización. Pero esta funciona solamente si a uno de los lados está el 0. A uno de los lados de la igualdad puede ser la izquierda o la derecha. Usualmente, tradicionalmente, lo dejamos el 0 a la derecha. Pero en realidad también podría estar el 0 a la izquierda. El otro tema que es bastante importante para esta idea de la factorización es que a ti se te ocurra cómo factorizar. Por ejemplo, y vean ustedes lo que dice en el ejemplo 2. Cuando dice x cuadrado más 8x más 12 igual a 0, perdón. Nosotros aquí entonces pensamos, ok, si yo quiero factorizar esto, tengo que pensar en dos números. Dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 8. En algunos casos, como en este ejemplo, es muy simple. Pero hay otros que son mucho más complejos, sobre todo cuando aparecen raíces que van a ser números irracionales, y no es tan simple. Por eso entonces usamos la fórmula, ¿no? La fórmula que nosotros estamos observando dice que las soluciones de la ecuación cuadrática se van a escribir como un cociente. En el denominador escribimos, en el numerador escribimos menos b. Es importante destacar esto porque ese menos b no significa que vamos a escribir un número negativo. Significa que tomamos el b de la expresión cuadrática y le escribimos, cambiamos signo. Por eso es menos b. Más menos, ¿cierto? Porque ahí vamos a tener la opción de cambiar, usar el más y el menos.
y una raíz cuadrada. Dentro de la raíz cuadrada, ese número que está ahí, que dice b cuadrado menos 4ac, es lo que nosotros llamamos el discriminante. Y todo eso lo vamos a dividir por 2a. Al dividirlo por 2a, ¿cierto? Algo bastante importante es que el a tiene que ser distinto de 0. Pero obviamente que el a va a ser siempre distinto de 0 porque estamos hablando de una cuadrática. Y no tendría sentido una cuadrática con el a igual a 0, porque no sería cuadrática, básicamente. Bueno, después dice acá, ¿de dónde viene? Y aparece la demostración, ¿cierto?, de cómo se obtiene esta expresión. Nosotros solamente vamos a plantear algunos ejemplos. Y en estos ejemplos, ¿cierto?, usamos ya la fórmula. No estamos discutiendo con profundidad cómo se usa la fórmula, ¿cierto? Creo que eso ya está bien claro. Pero sí quería comentar en relación a la naturaleza de las soluciones, esta idea del discriminante, de cómo los valores del discriminante, como ser un número real, y esto recordemos lo que planteábamos hace muy poquito rato, cuando hablábamos del orden, dijimos que un número puede ser positivo, negativo o cero. Y esto es lo mismo que estamos viendo con este discriminante, porque ese número, el discriminante, siempre va a ser un número real, y por tanto siempre va a tener esas tres opciones, positivo, negativo o igual a cero. Y bajo esas condiciones entonces vamos a tener casos de poder hablar de que si es positivo el discriminante voy a tener dos soluciones reales y distintas. Si el discriminante es igual a 0, decimos que tenemos una única solución real. Otra alternativa que se utiliza sobre todo en el contexto de los polinomios, del análisis que uno hace de polinomios, es decir que son dos raíces reales iguales. Eso explica un poco el tema de la multiplicidad. Y finalmente, si el discriminante es negativo, entonces decimos que no existen soluciones reales. Ya ustedes saben que en el contexto de los números complejos sí aparecen soluciones, van a ser imaginarias. Bien, aquí llegamos al punto que me interesa mucho analizar, que es el de la función cuadrática. Cuando nosotros hablamos de una función cuadrática, la gráfica la conocemos muy bien y es lo que nosotros llamamos una parábola. Y entonces la parábola va a tener características también relacionadas con el discriminante. Una de ellas es en relación a cómo corta la parábola al sistema cartesiano. Si la parábola tiene un discriminante, o la parábola o la función cuadrática, tiene un discriminante que es estrictamente mayor que 0, quiere decir entonces que esta curva va a aportar al eje X en dos puntos distintos. Si en cambio el discriminante es igual a 0, la parábola solamente va a intersectar al eje en un solo punto. Y finalmente, si el discriminante es negativo, la parábola no intersecta el eje X. Y acá traté de ser bien exagerada con esto de la observación muy importante, agregaríamos, en relación a las inecuaciones. Porque si en una parábola el discriminante es negativo, además vamos a poder observar que voy a tener básicamente dos condiciones. Voy a decir entonces que la expresión cuadrática va a ser siempre positiva, si el a es mayor que 0, o la expresión cuadrática va a ser, o la función cuadrática, ¿cierto?, va a ser siempre negativo si el a es menor que 0. Para graficar una parábola, lo que nosotros acostumbramos es a calcular las raíces, a determinar, esa es una cosa, ¿cierto? Decir, igualamos a 0 y obtenemos los puntos. Analizamos la orientación. Si el A es positivo, sabemos que la parábola va a ir abierta hacia arriba. Si el A es negativo, sabemos que la parábola va a ir abierta hacia abajo. Analizamos la intersección con el eje Y, que va a corresponder al valor C de la inecuación. Y finalmente calculamos el vértice. Y el vértice se escribe como un punto en el plano. Todo esto cualquier punto en el plano tiene dos componentes, una X y una Y. Como este es el vértice, va a pertenecer a la parábola, pero además va a tener X e Y. Entonces la X yo la voy a calcular como menos B dividido por 2A, todo ese 2A, esa es la X. Y la Y voy a escribir entonces menos el discriminante dividido en 4A. Usando ya la definición del discriminante, quiere decir entonces que en el numerador voy a escribir menos B cuadrado más 4AC, y en el denominador escribo 4A. Y así entonces uno grafica una parábola. A todo esto de paréntesis, en el contexto de lo que son nuestros certámenes, yo creo que va a ser igual complejo hacer la gráfica de una función. Porque como estábamos pensando en hacer una evaluación usando alternativas,
Lo más probable es que nosotros vamos a tener que, si se llega a preguntar algo de una gráfica, va a ser algo muy limitado, creo yo. Como una cosa así de poner una imagen de una gráfica y preguntar así como cuál de las funciones es la que más cercana o la que más se parece. Pero no creo que preguntemos algo así. Pero eso nos parece. Ya, entonces, continuamos y vamos entonces a lo que son inecuaciones cuadráticas con y sin valor absoluto. Ya, cuando tenemos inecuaciones, volvemos ya ahora al tema de las inecuaciones, con las cuadráticas, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la inecuación puede que aparezca el 0 o no a la izquierda o a la derecha, pero nosotros lo que vamos a hacer es siempre escribirla como una expresión cuadrática, como por ejemplo ax cuadrado más bx más c, y ahí voy a poder escribir menor o igual que 0, estrictamente menor que 0, mayor o igual que 0 o mayor que 0. La idea es que a un lado tiene que quedar 0. Después entonces tenemos la alternativa de factorizar de inmediato, ¿no es cierto? Y si no se me ocurre cómo factorizar, entonces uso la ecuación, la fórmula que acabamos de repasar y lo factorizamos. Ya una vez que está escrito en términos de factores, lo que hacemos es construir una tabla, ¿no? Ustedes la pueden hacer en Excel, por ejemplo, la pueden hacer con lápiz y papel, como el esquema es cómodo. Y entonces lo que hacemos es que en cada columna escribimos los intervalos que se van a formar y en las filas los factores que determinan la inecuación. En este ejemplo, yo escribí x menos x sub 1, x menos x sub 2, estoy pensando que serán los números. x1, x2 la solución. Entonces tomamos valores de prueba en cada uno de los intervalos que se generan y con eso entonces vamos determinando los signos y en cada cajita vamos escribiendo un más o un menos. Finalmente, entonces, agregamos una nueva fila donde vamos a poner el signo de la inecuación. En cada subintervalo, ¿cierto? Vamos a tener un signo distinto y vamos a ir usando entonces la regla de los signos. Menos por menos es más por menos, menos, así sucesivamente. Y ahí entonces vamos a poder escribir la solución. Para escribir la solución yo tengo que volver a la inecuación original y darme cuenta cuál era el signo, que es lo que me pedían, y ahí poder resolverlo, ¿no? Revisemos entonces el siguiente ejemplo. Si ustedes se fijan, entonces tengo x cuadrado menos x menos 2, estrictamente menor que 0. Es de inmediato, ¿cierto?, la factorización. Mi primer factor es x menos 2, el otro es x más 1. Obviamente que los ceros acá son el 2 y el menos 1. Cada uno de los factores, ¿cierto?, se analizan en forma independiente. Y construimos una tabla Excel. Yo aquí la tenía en un documento Excel, pero nos vamos a cambiar y voy a dibujarla en... acá. Era eso. Voy a ir entonces aquí y voy entonces a construirla aquí la tablita. Entonces tengo, como dije, el x menos 2 y el otro era el x más 1. En cada, entonces aquí escribo x más 1. Los intervalos entonces que aquí se generan son el 2, los ceros, perdón, son el 2 y el menos 1. Tengo esto muy importante, que me quedó chueco eso. Tengo que escribirlo en forma ordenada, entonces tengo el menos 1 primero y después viene el 2. Voy a cerrar mi tablita. Entonces elijo un número que va desde el menos infinito al menos 1, ya empezando con el tema de los signos. Por ejemplo, podría elegir, no sé, el menos 100, menos 1.000.000. Cuando lo reemplazo acá, yo sé que esto me da negativo. Y me da negativo siempre para cualquier número que sea menor que el 2. Porque aquí se produce el 0. Entonces, después del 0, de ese 0 en realidad, después del 2, para todos los x mayores que 2, eso va a ser positivo. En forma análoga, entonces lo hacemos con el siguiente, digo x más 1, para cualquier número menor que menos 1 me va a dar negativo, y para cualquiera que sea mayor me da positivo. Ante una duda, ¿cierto? Uno dice, ay, ¿qué pasa en el 124? Reemplazo el 124 y escribo. No, nunca se nos ocurren los mismos números, entonces por eso no escribimos los números en sí, sino que escribimos el signo. Y la última fila, ¿cierto?, es la que corresponde, como dijimos, a la inecuación propiamente tal, y entonces nosotros usamos la regla así. Menos por menos me da más, menos por más es menos, más por más me da más. Entonces aquí yo tengo más, menos, más.
tengo siempre que estar atento a qué es lo que me dice mi inecuación. Mi inecuación dice estrictamente menor que 0. Por tanto, eso quiere decir que yo necesito volver siempre a mirar esto, cómo estaba. Y así entonces poder responder a la inecuación, que es negativo, y ese va a ser entonces el intervalo. Bien. Volvemos entonces al documento que es... antes de compartir, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? No hay nadie que escriba nada en el chat. Ya. Entonces, iba a compartirlo de nuevo. Ya. Entonces, continuamos acá. Como dijimos entonces, en la tablita nosotros nos dimos cuenta que la inecuación va desde el menos 2 al 2. ¿Y por qué escribimos los corchetes abiertos? Y esto se relaciona con que la inecuación dice estrictamente menor que 0. Entonces eso quiere decir que no puede ser ni el menos 1 ni el 2. Ah, mira, aquí a variar me equivoqué, porque escribí 2 y menos 11, pero no, pues menos 1. ¿Sí? Y esos son los números que no pueden obviamente ser relacionados con esto. Ya, pasemos entonces a las inecuaciones generales. Una inecuación general se resuelve exactamente de la misma forma que estábamos planteando anteriormente. La razón es justamente que no podemos estar dividiendo por algo que no, multiplicando o dividiendo por algo que no conocemos, el 5. Por ejemplo, este dice ejemplo 7. Tengo una inecuación donde en el numerador tengo el 1, denominador x menos 1, mayor o igual que 1. Si nosotros tuviéramos una ecuación, nosotros diríamos, bueno, esto es muy fácil, multiplico todo por x menos 1. Pero nosotros no podemos hacer eso ahora porque no sabemos cuál es el signo de ese x menos 1. Podría ser positivo, podría ser negativo. En realidad aquí yo debería ser más precisa porque sí lo podría hacer, pero sería más largo. Porque lo que tendría que hacer, si yo quiero hacer esa estrategia, digo, yo voy a multiplicar todo por x menos 1, sería primero asumir que las x son mayores que 1, para que sean positivas, y obtener una solución. Y después resolver de nuevo la inecuación, asumiendo que el x menos 1 es negativo, es decir, que las x son menores que 1, y obtener otra solución. Y después entonces se resuelven en el fondo dos inecuaciones en forma independiente, asumiendo esas dos características, como mencionaron, esos dos casos, y concluyendo las soluciones en cada uno de sus casos en forma independiente, y al final se une. Entonces, en realidad es muy largo, hoy trabajo el doble. Entonces, no es una muy buena idea. Por eso entonces nosotros lo que hacemos es aplicar el mismo procedimiento anterior. Es decir, vamos a escribir ya factores, pero para nosotros en realidad más bien como cocientes. Pero como mencionábamos, acá hay un tema muy similar. La división en realidad nace como una propiedad de la multiplicación. Entonces igual son factores. Ya, entonces, otra cosa que también tenemos que comentar, restricciones. En el contexto de las inecuaciones aparecen esta idea de las restricciones que corresponden a algunos valores que no pueden permitirse que sea solución. Por ejemplo, en este caso el x igual a 1. Si consideráramos el x igual a 1 como solución, entonces estaríamos dividiendo por 0. Así que ya partiendo lo eliminamos. El análisis de las restricciones, para ser bien más precisa, se pueden plantear al principio, al final o en el medium del desarrollo de una inecuación. Yo en este caso lo planteé al principio. Entonces, no le permitimos a las x que sean igual a 1 y lo que hacemos entonces es escribir esta inecuación como un cociente. Para eso entonces, ese 1 que tengo a la derecha lo voy a pasar restando. Y entonces voy a sumar esos dos términos y voy a escribir entonces finalmente la inecuación como en el numerador 2 menos x, en el denominador x menos 1, mayor o igual que 0. Vuelvo a construir una tabla, ahora con cocientes, ¿cierto? Pero es exactamente la misma idea. Y resuelvo y encuentro entonces que la solución corresponde al intervalo 1, 2. Si ustedes se fijan, en el 1 está abierto. La razón es decir, el corchete está hacia afuera. No permite que sea el 1. ¿Por qué? Porque es una restricción. Pero sí permite que sea el 2. Y la razón, ¿por qué es? Porque justamente la inecuación está planteada con un mayor o igual.
Entonces me permite la opción de la igualdad. Y eso entonces es la razón por la que se incluye el 2, pero se excluye el 1. ¿No? Bien, entonces como comentaba, después de esto vienen los que son los ejercicios resueltos. Hay varios problemas. Las tablas en general yo no las agregué acá, así que ustedes las pueden desarrollar, las pueden comprobar. Yo les agradecería mucho en realidad si me pueden indicar algo que no quedó claro, algo que haya que mejorar. Este ejercicio que viene acá, el ejercicio 2, es bastante interesante, bien complicado, pero no tiene mucha relación con nuestro curso, pero igual lo encuentro entretenido de resolver un sistema de inecuaciones. Lo que quiero dar a entender con este tipo de ejercicio, que en realidad hay muchas otras cosas más. Acá viene algo interesante y es estos problemas, el ejercicio 3 ya está relacionado con las propiedades de las raíces de una cuadrática. ¿Sí? Y así sucesivamente, entonces aquí hay varios ejercicios resueltos. Y también termina este documento con lo que se llaman los ejercicios propuestos. Eso, ¿tienen alguna consulta? Yo creo que ¿qué es lo que nos queda por hacer a todo esto? Porque eso lo vamos a dejar, como mencionábamos, la idea es empezar ya las clases propiamente tal la próxima semana. Yo en realidad, el Departamento de Matemáticas nos pidió que nos pusiéramos en contacto con ustedes lo antes posible para empezar con las actividades y todo. Nosotros yo pienso en realidad de que es mejor empezar formalmente después de Año Nuevo. Creo que hay mucha gente que anda todavía muy enfiestada. Otro tema que no hemos comentado, el tema del ayudante. Porque no sé si al final si el Carlos va a continuar con nosotros. Él me escribió la otra vez y me dijo que tenía problemas porque tenía que hacer una práctica, entonces que tenía interés, pero no sabía si iba a tener posibilidades de horario flexible. Y yo no supe contestarle, entonces le pedí que se comunicara con el profe que está a cargo de las ayudantías. Y a la fecha no sabía nada. Entonces me voy a comunicar con ellos y les voy a contar después entonces qué pasó con eso. Entonces, como comentaba, vamos a ir dejando esto aquí como resumen. La idea justamente es hacer un resumen, era eso. No empezar todavía con el tema de funciones. Funciones lo vamos a dejar para la próxima semana en realidad. Nos queda un tema que revisar, que son estos de el axioma del supremo. Que si no mal no recuerdo, no entró en la evaluación. Pues. Entonces, esto sí que podrían preguntarnos a nosotros en una próxima prueba. Antonio, ¿tienes una pregunta? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿No? Voy a cerrar esto. Voy a dejar de compartir. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Profe, aquí hay una pregunta en el chat. ¿Las notas del control cuándo las darán? Pero si yo las puse en el aula. ¿No las vieron o no? ¿No? ¿Las puse o no las puse? Yo diría, hoy parece que no las puse. ¿No las puse o no las puse? Notas control 1. Aquí están, pues. Para mantener la confidencialidad de los estudiantes, no puse los nombres, puse solamente el rol. Aquí pregúntame tú, no sé por qué, algunas celditas están como más iluminadas y otras no. Esta planilla la hizo el ayudante y eso son como típicas cosas que uno pone de características del problema. Pero ahí están las notas. Están en el aula, esa era la pregunta. Y ahí está la respuesta. De repente pensé que no estaban en el aula. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Entre paréntesis, yo les sugiero, insisto con la idea, una de las habilidades que nosotros vamos a tener que desarrollar, que ustedes van a tener que desarrollar en realidad, es el estudio independiente. Entonces yo les pido que vayan adelantando un poco lo que se viene.
No sé cómo están con sus otras asignaturas, si están bien, están trabajando ya, cómo están de tiempo. Como mencionaba, la idea nuestra es estas clases grabarlas. Yo ya estoy grabando esto y después la tengo que subir en alguna plataforma. No quiero subirla directamente al aula porque en realidad nos pidieron que no sobrecarguemos el aula. Entonces las voy a subir a YouTube o bien las voy a subir a un Drive, una carpeta en Google Drive, y después se las voy a mandar, ¿ya? Para que ustedes tengan el material y lo puedan escuchar todas las personas que no pudieron asistir a la clase, ¿ya? Quedamos entonces, déjame ver si lo tengo en mi cuadernito, quedamos de, como estamos en esta y la próxima semana en realidad es como marcha blanca, digo yo. Entonces la próxima semana quedamos de que nos vamos a reunir el día jueves 2 de enero, 14 horas, es decir, próximo jueves a la misma hora. Entonces nos juntamos el jueves y ya a partir de la semana del 6, ya entonces empezamos con clases a las 8 de la mañana. Sí. Así es que eso, cualquier cosa que quieran ustedes saber, se comunican conmigo, pueden mandar un correo y yo les escribo. Aquí me están preguntando cuál era el canal de YouTube. No tengo idea. La verdad es que yo fui hoy día a la universidad, tenía hartas cosas que ver en la U, pasé a la dirección de educación online que es de la universidad para preguntar cuál era el canal en YouTube y cómo tenía que hacerlo para subir los videos, y la persona que estaba a cargo de eso no estaba, se había ido a almorzar, así que no pude hablar con esa persona. Pero espero mañana poder, yo creo que mañana la voy a llamar por teléfono porque mañana tengo también clases todo el día y voy a estar acá en mi casa haciendo las clases. Así que yo creo que ya sería por teléfono nomás, voy a tratar de averiguar eso, o por correo, voy a tratar de averiguar eso. Pero yo les voy a mandar un mail. En el mail, si no les puedo mandar, si ya no logro saber primero dónde lo tengo que subir, la otra alternativa que tengo es un Drive, un Google Drive, y les mando el documento por el Google Drive. ¿Ya? Yo, como dije, estaba grabando esto, así que está todo aquí guardadito. Y después les mando. ¿No? ¿Alguna otra consulta? Bien. Vamos a quedar aquí entonces. Darles las gracias por las personas que asistieron a la clase. Me gustaría que fuéramos un poquito más participativos, ¿sí? Que trataran de interrumpirme mientras estoy haciendo mis monólogos. Nada más. Quedamos aquí entonces. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Voy a terminar de grabar.